주변 반응들이요? 너 되게 악질이다. 너는 진짜 그렇게 살지 말아라. Hola Kiami, soy Liriani. En el video de hoy les preparé un especial de curiosidades sobre Han So-hee, esta actriz surcoreana que no para de crecer y que captó la atención de muchos espectadores globales por su increíble actuación en la serie original de Netflix My Name. Para los que no me conocen, en mi canal comparto mucha información sobre el mundo del entretenimiento coreano y en los videos como el de hoy les cuento sobre la vida o las historias especiales de celebridades para que los conozcan mejor, para que vean cómo fue que llegaron a la fama y al éxito y qué obstáculos tuvieron que atravesar durante su carrera. Esta sección lo voy a nombrar como Liripedia, la enciclopedia de celebridades explicada por mí. Ya hablamos de Suji, de Jay Park, de Tablo y hoy sería la Liripedia de Han So-hee. Si quieres saber más sobre K-pop, K-dramas y las películas coreanas, no te olvides de suscribirte en el canal y de seguirme en mis otras redes sociales, así los mantengo al tanto. Bueno, ahora sí, comenzamos. Chicos, estoy en la calle Campana. Campanita, por favor, no se olviden. Bueno, Han So-hee nació el 18 de noviembre de 1994 y su apellido real no es Han, sino Lee. Aunque todos artísticamente la conocen como Han So-hee, su nombre real es y sigue siendo Lee So-hee. Recuerden que en coreano la pronunciación real de Lee es Lee. En Corea es normal que las celebridades se inventen un nombre y como ya había una Lee So-hee, hizo el cambio a Han porque siempre le pareció lindo ese apellido. Ella nació en la ciudad de Ulsan, fue a la misma secundaria que la actriz Kim Tae-hee, pero solo por un año. Pero luego decidió hacer una transferencia a una escuela especializada en artes. Podemos apreciar su habilidad a través de estos dibujos que compartió Han So-hee misma hasta ahora en su blog personal y en su Instagram. Luego de recibirse de la secundaria, decidió irse a la capital de Corea del Sur, que es Seúl, para perseguir su sueño de ser actriz. Quiso ir por el camino de la actuación porque su abuela siempre le decía que le encantaría verla en la televisión. Claro, para su abuela, su nieta era muy adorable y muy linda. De hecho, se dice que a Han So-hee le decían la Songhae-kyo de Ulsan por su parecido a esta actriz. Ahora hay muchos que dicen que Ryujin de ITZY y ella son muy parecidas también. Bueno, así que en vez de seguir sus estudios en la universidad, prefirió buscar la manera de ser actriz, pero llegó a Seúl con solo 300.000 wones, menos de $300. Su familia le ayudó solo 2 meses, pero luego no le ayudaron más y se las tenía que ingeniar a solas. En Seúl no conocía a nadie, los precios de los alquileres eran muy caros, así que no le quedaba otra que trabajar y trabajar para poder subsistir. Solo descansaba una vez por semana e hizo todo tipo de alba, o sea, trabajos part-time. Trabajó en tiendas de ropa, de accesorios, de juguetes, en restaurantes y en bares. Hubo un tiempo que trabajaba desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Su vida en Seúl no era para nada fácil, pero por dentro se decía, si ni esto puedo soportar, ¿qué podré hacer aunque regrese a Ulsan? Un día, trabajando en el bar, su compañera de trabajo, que estudiaba fotografía, le pidió ser modelo para su portafolio y esas fotos llegaron de casualidad a los ojos de una persona que trabajaba para comerciales publicitarios. Es así como llegó a ser la cara de un comercial de los snacks Richie en el 2016 y sería la primera vez que aparecería en la televisión. Dejó una fuerte impresión a todos por su visual, pero ella sintió que sus expresiones no la favorecían. Así que mientras trabajaba también como modelo, asistía a una escuela de actuación para mejorar. En ese entonces se unió con una agencia y se le presentaron más oportunidades. La primera de ellas fue en el videoclip de SHINee Tell Me What to Do y años más tarde también participó en otros videoclips como en el de Chung Young-hwa, Roy Kim y Melomance. Con respecto a su actuación en dramas, en el 2017 por fin llega a su primer papel pequeño en Reunited Worlds, donde interpretó a una periodista de moda. Y en el mismo año formó parte del elenco del drama Money Flower, un drama que empezó con el rating del 10% y terminó muy exitosamente con el 24%. Ella había actuado como la amante de un hombre adinerado y básicamente este rol de la tercera, la amante o la chica mala, se repite en sus siguientes obras. Al año siguiente, en el 2018, en el drama 100 días de mi príncipe, que tiene como actor principal a Tio de EXO, también actúa como una especie de villana, pero que no se gana el odio del público por su triste historia. En este drama también actúa Kim So-no y ni él ni todo el equipo pensaron que el drama iba a ir muy bien. La producción estimaba un rating del 5% e incluso ese fue el porcentaje para el primer capítulo. Pero Kim So-no, no sé si porque tenía fe o porque no la tenía, antes de que estrene el drama, prometió que si pasaban el rating del 10%, iban a bailar todos juntos la coreografía de Growling de EXO. ¿Y qué pasó? El drama superó las expectativas y se convirtió en uno de los dramas más exitosos de TVN, con un
rating final del 14,41%, bastante alto para ser un canal de cable. Se dice que Han So-hee y Kim So-no se pelearon en broma discutiendo quién era el menos peor bailando, y Tio de EXO los calmó también bromeando de que los dos bailaban mal y que no había diferencia significativa. Luego de este drama tuvo una pequeña actuación en After the Rain, un drama especial para Chuseok de 2 capítulos, y luego de unos meses, Han So-hee había dicho que le preocupaba que solo la reconozcan por su imagen de personaje malvada y que uno de sus objetivos era acercarse al público con una imagen más amigable. Pero otra vez, en su nuevo papel secundario en el 2019 en Abyss, interpreta a una mujer interesada en el dinero. Llega el año 2020 y es cuando más brilla su papel de villana al interpretar al amante joven y egoísta del personaje masculino en el drama En el mundo de los casados, el drama más exitoso entre todos los canales de cable. Desde el segundo capítulo ya había conseguido el 20% de la audiencia y terminó con el 28,3%. Fue un sensacional éxito y batió récords. Definitivamente es el drama que llevó a Han So-hee a la cima, y su actuación fue tan brillante que se ganó el odio de las personas que confundían la ficción con la realidad. 주변 반응들이요? 너 되게 악질이다. 너는 진짜 그렇게 살지 말아라. Incluso llegó a recibir 86.000 comentarios en un post de ella en su Instagram. Hay mucha gente que se tomaron el drama en serio. Igualmente también hubo gente que le pidió perdón por lo sucedido. Su popularidad fue tanta que, a pesar de su imagen de la tercera en discordia, igualmente la contrataron para muchísimos comerciales, pero es acá cuando empieza a sufrir un par de obstáculos y hicieron tambalear un poco su imagen. Una de ellas fue que se empezaron a viralizar unas fotos de su pasado. Al público le chocó bastante por tener una imagen muy diferente a la actual. Algunos hasta la criticaron porque en Corea no está muy bien visto el tema de los tatuajes, y hay algunos que tampoco ven con buenos ojos que las mujeres fumen. Y ante esto ella comentó que tanto en esa época como en la de ahora, ella sigue siendo la misma persona y que no tiene un pensamiento diferente. Lo que sí, ahora se borró el tatuaje porque encuentra ciertas restricciones. A muchos les gustó esta firmeza y en realidad todos la defendieron porque ¿qué tiene que fume si es alguien mayor? Y si tiene tatuajes, que ella ya es grande y puede hacer lo que quiera. Este episodio fue pequeño a comparación de lo que se viene ahora, que es su primer gran escándalo. Una persona acusó en las redes que la mamá de Han So-hee la había estafado por 40 millones de wones, unos $33.000, y que luego de 4 años todavía le debe $8.000 sin los intereses. En Corea, muchos hacen lo que se llama que es juntar X cantidad de plata por mes entre varios, juntan esa plata y la suma total cada mes se lo lleva alguien turnándose, y cuanto más tarde recibís el dinero, lo recibís con más intereses. Esta persona dice que hacía que con la mamá de Han So-hee, pero un día la mamá desapareció con la plata. Trató varias veces de que le devuelva el dinero, pero no hubo caso. Se desaparecía del mapa, tuvo que decir que la iba a denunciar en la policía, entonces recién ahí apareció. Le había dicho que se había gastado toda la plata y le ponía excusas. Una de ellas era que le había prometido que le iba a pagar cuando su hija, Han So-hee, sea famosa. Llegó un punto que esta señora se cansó, así que decidió exponer a la mamá de Han So-hee. Tenía tanta bronca que ya no le importaba el dinero. Su único objetivo era mancharle la carrera a la hija que había llegado como a la cima. Incluso cuestionaba si Han So-hee había sacado provecho de la estafa. En medio de esta controversia, Han So-hee escribió una carta, primero pidiendo perdón, disculpándose hacia las víctimas, y procedió a contar su vida privada. Contó que sus padres se habían divorciado cuando ella tenía 5 años y por eso fue criada por su abuela desde ese entonces. Todo ese tiempo no tuvo mucho contacto con su mamá y recién de grande se enteró que su mamá tenía muchas deudas y que incluso había pedido prestado plata a nombre de ella sin su consentimiento. Ella trató de pagar lo que pudo, pero en un momento la deuda se había hecho tan grande que ya no lo podía manejar. Había pensado que la única solución era pagar ella misma la deuda de su mamá, pero ahora se lamenta haberlo hecho porque cree que con ese método terminó causando más víctimas. Yo esto lo entendí como que la mamá seguía pidiendo prestado, total la hija le pagaba todo. Y por eso ahora ve que se arrepiente de haberla ayudado en realidad. No sé, eso es lo que yo entendí personalmente de la carta de ella. Bueno, y por eso ahora se entendía el gran amor que siempre le tenía y demostraba hacia su abuela. Siempre decía que la abuela la había criado. En una entrevista había dicho que la abuela era todo para ella y que el tatuaje que tenía en el brazo en realidad significaba la flor de nacimiento de la abuela. Al público le pareció una carta sincera y a la mayoría les parecía injusto que ella
ella se tenga que hacer cargo de las deudas de la mamá. Además, los conocidos de Han So-hee salieron a defenderla y se solidarizaron con testimonios diciendo que es verdad que ella fue criada por la abuela, que no es alguien de tener deudas y que cuando puede siempre trata de ayudar a los otros. Al fin de cuentas, el escándalo no le afectó demasiado, siguió con muchos comerciales y en el 2021 la eligen como protagonista femenina para el drama Nevertheless con Song Kang. Está inspirado en un webtoon que ella ya había leído porque era fan de antes. Antes del lanzamiento había mucha emoción y los actores mostraron mucha química, pero sin embargo la audiencia fue muy baja, menos del 2%. Algunas razones pueden ser, bueno, primero porque hay muchos que criticaron al protagonista masculino de no haber actuado bien. En vez de emitir 2 episodios por semana, emitían solo 1, y aunque las escenas para mayores de 18 o 19 años hicieran mucho marketing al principio, al final esto les jugó en contra porque no era un drama para ver en la televisión en familia. Estuvo en emisión al mismo tiempo en Netflix, estuvo número 1 en Corea y en otros 5 países del sudeste asiático. Los fragmentos del drama subidos a YouTube también obtuvieron millones de visitas. Su siguiente y hasta ahora su último trabajo fue en la serie original de Netflix Mi Nombre, en donde se lució completamente y se podría decir que es el drama de Han So-hee. 이 작품은 한소희에 의한 한소희를 위한 작품이 확실합니다. Hubo mucha presión porque era la serie coreana siguiente al mega hit del Juego de Calamar, pero igualmente le fue muy bien. Desde los primeros días estuvo en el 4º puesto global, llegó hasta el 3er puesto y luego se mantuvo dentro del top 10. Como estaba cargada de escenas de acción y era la primera vez que actuaba en este tipo de género, comenzó con el entrenamiento físico un mes antes que los otros actores porque no estaba familiarizada con el deporte y entrenó en la escuela de acción unos 3-4 meses para poder dominar las artes marciales. Como hacía mucho ejercicio también le daba mucha hambre, así que comía mucho, en especial Choco Pie, y así aumentó 10 kilos de peso, de 45 pasó a 55 kilos. Ella quería transmitir una imagen cruda, en muchas escenas no usó maquillaje y trató de verse cansada remarcando las ojeras. La respuesta del público diciendo no se parece a Han So-hee, para ella era un halago, porque justamente eso era lo que ella quería lograr. Siempre se sintió muy avergonzada de recibir tanto cariño por su apariencia física y siempre quiso compensar ese cariño con su esfuerzo en la actuación. Lo increíble es que las secuencias de acción fueron actuadas por ella misma porque sentía responsabilidad por su personaje. Practicó duro no solo para protegerse, sino también para no lastimar a otros. Tenía un sustituto, pero ella también replicó las escenas de acción y de ahí tomaban la mejor toma. Durante la filmación se lastimó mucho, no solo ella, el resto de los actores también. Todos terminaban con moretones, rajaduras y lastimaduras. En enero, la actriz llegó a desmayarse en el set, tuvo problemas para respirar y muestras de agotamiento. La trasladaron al hospital y vieron que tenía una lesión leve en la costilla. Luego de descansar unos días, volvió al set para seguir filmando. Lo más controversial de esta serie, quizás acá sea un poco de spoiler, si no lo quieren escuchar, pueden pasar directamente a este minuto. Ok, seguimos. Lo más controversial de la serie fue la escena de cama, que choqueó a muchos porque fue muy inesperado, porque no esperaban ningún tipo de romance y muchos sintieron que fue una escena innecesaria. Para empeorar las cosas, Han So-hee reveló después que esta escena se decidió en medio de la filmación. Ella misma dudó de la necesidad porque sentía que era una distracción y podía interferir con el objetivo de venganza del personaje. Pero después de discutirlo con la escritora y el director, se convenció que se podía interpretar como una escena en donde acepta sus emociones humanas al encontrar sostén en otra persona y poder aliviarse un poco de la presión de que lo tiene que hacer todo sola. Esto desató el enojo y una ola de críticas hacia la producción. ¿Cómo puede ser que se haya enterado en el medio del rodaje? Es obvio que va a decir que sí, si tiene a todos esperando su decisión. Estas cosas importantes tendrían que haber sido habladas desde el principio, no en el medio de la filmación. Es muy probable que lo haya hecho presionada. Una semana después, la agencia de Han So-hee aclaró que la posibilidad de esta escena había sido discutida por primera vez en la etapa de la preproducción y que el guión estaba abierto y que se iba a ir completando a medida que iban filmando. La agencia aseguró que la decisión se tomó luego de una discusión suficiente entre el director, la guionista, el equipo de producción y los actores, y por eso, en ese sentido, Han So-hee había dicho que se había enterado en medio de la filmación. Con esto aclarado, la agencia pide que se abstengan de suposiciones falsas y malentendidos sobre este asunto. Luego de este drama, Han So-hee tenía planeado actuar en una película por primera vez, pero lo tuvo que cancelar por problemas de salud y además dijo que necesitaba un tiempo para desprenderse del personaje de My Name. Ahora dice que está mejor y se dice que va a protagonizar un nuevo drama
drama musical romántico llamado ¿Por qué has venido a mi casa? Un drama dirigido por el director de Vincenzo. Será un drama de 4 episodios que se espera que se estrene en la primera mitad del 2022 a través de una plataforma de streaming. Viendo toda la trayectoria de Han So-hee, podemos ver que demostró mucho potencial y talento en tan solo un par de años del inicio de su carrera y es una de las actrices surcoreanas más prometedoras. Se ve muy comprometida con la actuación, se mete de lleno en su personaje y quiere mostrar muchas facetas. Hace poco dijo que le encantaría protagonizar el papel de una asesina en serie mujer, pero supongo que para no reforzar nuevamente su imagen de chica mala, prefirió optar como próxima movida un drama romántico. Bueno, espero que les haya gustado el Liripie de Han So-hee. Si les gustó, no se olviden de dejar sus likes y suscribirse al canal para más videos. 좋아요와 구독을 눌러주세요. chao, 귀요미스.